Esta tarde contamos con la presencia de la doctora Natalie Garuca, directora de la Escuela Nacional de Control, y del señor Fernando Ortega Cadillo, subdirector de posgrado. A continuación, invitamos a la doctora Natalie Garuca a la palabra de inauguración de este evento. Buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por estar presente. Agradezco la presencia del señor José Díaz León, docente de la Universidad de San, que va a ser nuestro ponente el día de hoy en esta charla magistral, al señor Ortega Cadillo, su director de posgrado de la Escuela Nacional de Control. Agradezco su participación a todos los colaboradores de la Contraloría, a todos los funcionarios que han venido hoy a este evento académico, y también, bueno, a nuestras gerencias regionales de control que están conectadas con nosotros. Les damos la bienvenida a cada uno de ellos, que están muy preocupados por las capacitaciones. Esta charla magistral, Gobierno Digital orientado a procesos y propuesta de solución anticorrupción con tecnología blockchain, justamente está enmarcada este tipo de actividades en el desarrollo de la maestría y de la segunda especialidad, es decir, la subdirección de posgrado en el ámbito de su aplicación está generando una serie de actividades, no necesariamente para los maestristas o los que van a llevar la segunda especialidad profesional aquí en la Escuela Nacional de Control, sino también inclusivo para que todas los que quisieran capacitarse en estas charlas magistrales especializadas puedan venir y acompañarnos. Estamos queriendo tener una educación a puertas abiertas, justamente ¿para qué? Para que cada uno de ustedes pueda conocer un poco más el desarrollo de nuestras propuestas académicas que vamos a ir a lo largo del año 2019. Es por eso que el señor José Díaz León, docente de la Universidad de San, que nos acompaña el día de hoy, está viniendo a darnos una píldora pequeña, por así decirlo, de este tipo de actividades que venimos a desarrollar. Es por eso para nosotros, como Escuela Nacional de Control, agradecemos su presencia en esta actividad académica, y no solamente va a ser la primera, como decimos, vamos a hacer una serie de actividades, y no solamente por la subdirección de posgrado, sino también por la subdirección académica. Ya hemos tenido un evento el día martes, y nos agradecemos bastante su presencia en este tipo de actividades. En efecto, si nosotros poco a poco vamos a llevar estas actividades, vamos a quizás querer perfeccionarnos un poco más, actualizarnos un poco más, especializarnos un poco más, y muchos de nuestros eventos dentro de nuestro catálogo de actividades en la escuela van a servir para eso, incrementar un poco más el acervo que ustedes tienen de conocimientos y que van a poder compartir también con sus compañeros de trabajo. Es por eso que el día de hoy doy por inaugurada esta charla magistral y agradezco la presencia de cada uno de ustedes, no solamente presencialmente, sino a través de nuestra videoconferencia con nuestras gerencias regionales de control a nivel nacional. Muchísimas gracias. No doy pase para poder dar inicio inmediatamente a la charla magistral. Buenas noches. Agradecemos las palabras de nuestra directora, la doctora Natalie Garuca. Seguidamente presentamos a nuestro ponente, el señor José Díaz León, docente universitario de la Universidad de San, MBA en maestrías especializadas y Universidad de Ingeniería Tecnológica, el grado de Dirección Ejecutiva, en cursos de planeamiento estratégico, gestión y control de procesos, automatizaciones de procesos, gestión de proyectos bajo PMI y Design Thinking. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro ponente. Buenas noches con todos. Agradezco a la Escuela Nacional de Control por estos momentos para poder dar una pequeña charla que creo que va a ser de es una oportunidad pues, para que todos podamos estar
al día de esas nuevas normativas que han sido emitidas. Gracias también por la presentación. Obviamente mi nombre es José Díaz Reón, soy docente tanto de las universidades ESAN en posgrado como de la Universidad UTEC en pregrado, y tengo más de 20 años de experiencia en el sector público, tanto en instituciones como SUNAT, MINEM y OSINERMIN. Por lo tanto, ya luego pasé al sector privado, pero mi experiencia en el sector público pues es bastante amplia. La agenda que vamos a tener para el día de hoy, en primer lugar, vamos a hablar un poquito de la transformación digital en el mundo y la situación en el Perú. ¿Cuál es la situación de las TI en el Estado peruano? Vamos a comentar un poquito la ley de gobierno digital, la directiva para la implementación de procesos en las entidades de la administración pública, por qué debemos orientarnos a procesos y finalmente la propuesta de solución tecnológica anticorrupción con tecnología blockchain, que para la misma me acompañará, nuestro viendo por aquí, el ingeniero Zárate para el apoyo técnico. Y la ronda de preguntas, aunque en cualquier momento, si alguien desea hacer alguna consulta, pues con todo gusto. En primer lugar, suelo empezar este tipo de charlas indicando que la idea, el punto principal aquí es eliminar un poquito los prejuicios, es decir, a veces nosotros en el mismo sector público pensamos que las cosas son por su apariencia, y esto evidentemente genera luego una serie de malos entendidos, ¿no? No sé si me apoyas con el videito. Vamos a poner un pequeño video inicial nada más, muy chiquito, creo que duró 1 minuto, pero es un poquito como para entrar más que al tema, motivarnos un poquito, porque la idea así es, cuando recién empezamos no nos conocemos, normal. Bien. Bien, efectivamente, a veces cuando uno ve a una persona adulta, octogenaria, pues pensaría que el tipo de cosas que estas personas deberían estar haciendo, probablemente pues cuidando su salud, descansando, etcétera, ¿no? Pero si no conocemos a las personas con las cuales trabajamos, pues evidentemente, o para quién trabajamos, en este caso en el sector público, pues evidentemente no sabemos qué es lo que se necesita, podemos tener un prejuicio o un razonamiento erróneo. Vamos a hablar ahora un poquito en términos generales del Internet. Cada minuto, y esas son estadísticas del año 2018, cada minuto que sucede en el año 2000, que sucedió en el año 2018, por minuto, tuvimos 18 millones de mensajes de textos, más de 4,3 millones de videos que se subieron al YouTube, más de 375,000 aplicaciones se bajaron, más de 481,000 tweets, 1,1 billón de Tinders, 187 millones de correos enviados,
38 millones de mensajes, etcétera, 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 etcétera. Esto por minuto. O sea, ustedes pueden imaginarse, pues evidentemente, la cantidad de información que se sucede en las redes sociales y en este caso a través del internet. Otras estadísticas también tenemos que hoy en día ya el 89% de los líderes empresariales ya están planificando o experimentando qué iniciativas nuevas tecnológicas se van a desarrollar. Un 47% de los gerentes ya han iniciado lo que se denomina la transformación digital. Un 34% ya ha visto cómo esa transformación ha contribuido en el crecimiento económico. Es decir, debemos entender entonces que hoy en día en el mundo la transformación debe empezar, en este caso siempre desde la cabeza, desde arriba, en el cual los líderes tienen que dar ese mensaje para el resto del equipo. Otras estadísticas también nos dicen que hoy en día a nivel mundial el 78% de las empresas han indicado que la concreción de la transformación digital será fundamental para sus organizaciones durante los próximos 2 años y que el 67% de esos directores ubicará a la transformación digital en el centro de la estrategia corporativa ya a fines del 2017. Es decir, esta información agrupada y asociada a las estadísticas que hemos visto anteriormente, pues evidentemente nos ponen en una situación en donde ya el mundo hoy actualmente es totalmente digital. En el Perú, estas ya son estadísticas ya nacionales, el acceso a Internet hoy en día es sinónimo de competitividad. El 68% de las empresas cuentan con acceso a Internet. El 67% consideran que el acceso a las tecnologías es importante y 3 de cada microempresas tienen conexión a Internet. Es decir, cuando poníamos el primer video que hablaba de que a veces pensamos que las cosas son distintas, las estadísticas ya nos van diciendo algo muy distinto. Ya cada 3 de 5 microempresas tienen conexión a Internet y esto va cada vez aumentando. Entonces probablemente con el tiempo esto ya llegue a un 100%. ¿Qué más estadísticas tenemos en el Perú? En las empresas el 34%, 1 de cada 3 empresas ya declaran tener presencia web y el 67% tienen acceso a redes sociales, de las cuales 94% prefieren Facebook, 27% Twitter y 34% Instagram. Entonces quiere decir que también en el Perú las redes sociales están muy penetradas. En cuanto a las transacciones e interacciones, el 35% de las empresas ya realizan sus ventas por Internet. También 1 de cada 3 realizan sus compras por Internet y un 31% realizan pagos a sus trabajadores o colaboradores a través de Internet. Entonces ya estamos a 1/3 de lo que, digamos, pensamos cómo ha ido penetrando en esos pocos años el Internet en el Perú. Este cuadro es muy interesante, fíjense. En este cuadro, que luego lo volveré a presentar más adelante dentro de otro contexto, tenemos que el Perú más o menos tiene una población de entre 31 y 32 millones de habitantes, pero separadas estas por su periodo de nacimiento, las personas de más de 72 años representan el 3% de la población. Las personas entre 57 y 71 años, de los llamados baby boomers, son 9% de la población. La generación X, es decir, la que nació entre el año 60 y 80, son casi 7,5 millones de personas. Esto representa el 24% de la población en el Perú. La generación Y, que nació entre el 81 y el 95, son casi también 8 millones de personas, representa otro 25% de la población. La generación Z,
la llamada generación del milenio, ya tiene más de 8 millones de habitantes, que representa el 15% de la población. Y la generación alfa, que es la que ha nacido del 2011 en adelante, ya son casi 3,5 millones de habitantes. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos un agrupado de las personas, digamos, que están dentro de este periodo, dentro de este grupo, podemos darnos cuenta que ya personas que tienen de entre 21 y 35 años en adelante, o bueno, menores de 21 a 35 años, representan casi el 72%, 70% de la población, que es esta es la población de nuestro futuro, esta es la población del futuro. Para estas personas es que tenemos que, evidente, que trabajar, para estas personas es que tenemos que desarrollar las normas y desarrollar los servicios tecnológicos que ellos van a ser los usuarios, digamos, del futuro, lo son o van a ser en adelante. Esto es muy importante porque nos va a indicar que, como veremos más adelante, nosotros desarrollamos aplicaciones, normas y reglamentos, quizás a veces lo hacemos con una mentalidad actual, cuando en realidad esto debemos estar pensando en esta población ya que se denomina población digital. Vamos a ver un poquito de estadísticas del Estado peruano. La fuente de esta información, de la situación de la tecnología de información, es resultado de la encuesta nacional de recursos informáticos en el sector público, hecho por el ODIAP en el año 2016 por la Presidencia del Consejo de Ministros, Elon Hey, y publicado en septiembre del 2017. He obtenido algunas estadísticas, evidentemente, de todas las que hay, digamos las que más nos pueden llamar un poquito la atención. Según este estudio, el sector público en el Perú, ya un 95% del Estado peruano cuenta con recursos informáticos. Es decir, prácticamente se podría decir que todo el Estado peruano cuenta con servicios o recursos informáticos. De los recursos informáticos, a su vez, nos indican que un 93% dispone de red de datos, es decir, prácticamente en su totalidad, casi todas las entidades, con excepción de algunas municipalidades pequeñas o algunas universidades pequeñas, son las que no cuentan con red de datos, pero en este caso también podríamos decir que prácticamente todas las entidades públicas cuentan con red de datos. En cuanto a los tipos de servidores que disponen la red, fíjense un dato muy importante: ya más de la mitad de servidores con los que trabaja el Estado peruano son de tipo virtual, o sea, ya no tipo físico, sino más bien ya de tipo virtual. Esto implica entonces que ya la mayoría de entidades están trabajando con servicios virtuales, muchos de ellos ya en la nube. Por lo tanto, las normas tienen que estar evidentemente dirigidas hacia este tipo también ya de servidores. Por otro lado, tenemos... ¿Se fue a pesar? No. Sí, aquí está. Por otro lado, ¿cuál es el principal correo electrónico que utiliza el Estado peruano? Es el email corporativo, con un 79%. Ya de lejos, otros correos electrónicos como Outlook u otros, pero el principal en este caso es el email. En cuanto a los periféricos de entrada, la mayor cantidad de periféricos están relacionados con los escáneres de código de barras, con los escáneres, con las tabletas digitalizadas y con equipos biométricos. Por lo tanto, también tenemos que tener en consideración estas estadísticas. El sistema operativo de estaciones de trabajo que más se utiliza es el Windows XP, en un 42%,
Windows 7 en un 39%, Windows Vista en un 13%. En cuanto a... Sí, dígame. Sí, quería... Sí, ¿cómo no? Uno de los cuadros que ha presentado usted indica de que el 95% ya tiene, digamos, TI, según la encuesta, sí. Ya, pero podría tratarse de una encuesta con gruesos fallas de campo, ¿no? En Sí. la elección, porque si vemos nomás el tema del Poder Judicial, que reclama máquinas, así no hay, encuentra cerros de papeles, Sí, bueno. no hay digitalización, no hay nada, entonces debería Sí. ser una cifra por revisarse, y además Sí. no solamente son las máquinas, porque TI no solamente es comprar equipos, Efectivamente. sino básicamente desarrollar software, y ese es el gran problema del gobierno electrónico peruano, que tienen las últimas máquinas, porque yo soy proveedor y me piden pues, cosas que ni las grandes empresas las tienen, porque tienen lo último para gastar más corte y no saben, no están parados, no saben usar ese recurso. Entonces, Sí, bueno, ambas cosas sí, bueno, a ver, en primer lugar tenemos que tomar un poquito con pinzas, porque las estadísticas, como usted sabe, son las publicaciones que emite, en este caso la PCM, y bueno, podrían tener algunos errores, pero bueno, digamos en términos generales podríamos decir que en su gran mayoría, no en su totalidad, pues la mayoría de instituciones del Estado cuentan con soporte informático. El segundo punto, me comentó usted el tema del nivel corporativo versus lo que es el auto. El nivel corporativo básicamente se utiliza para crear el dominio propio, o sea, se utiliza como una máscara, usted pone su bienvino.com y lo va a hacer bien. Pero el audio no es otra cosa, es un servicio para... O sea, yo tengo mi nivel cooperativo y utilizo el audio. Sí, bueno, en realidad, como les digo, son estadísticas publicadas por la PCM. ¿No? Muy bien, estábamos en los lenguajes de programación que más se emplean en el Estado peruano. Está el Java en un 38%, PHP en un 16%, y de lejos pues Visual Basic o VisualNet en un 8%, Visual Fox también en un 10%, son los lenguajes de programación que más utiliza el Estado peruano. En cuanto a si las entidades disponen acceso a Internet, han respondido que un 97% de entidades disponen acceso a Internet y que un 91% disponen de correo electrónico. El ancho de banda que dispone la red institucional, la mayoría, en un 73%, indicó que tenía de 4 a más megabytes. Finalmente, en cuanto al personal, se encuentra que en el Estado peruano trabajan más de 412.000 personas, las cuales en su mayoría se encuentran en el Poder Ejecutivo, y de esto podríamos indicar que hay un gran porcentaje de esta población, que en términos generales, el 59% de esta población tiene acceso a equipos de cómputo y un 55% tiene acceso a Internet. Finalmente, el personal informático que trabaja en las instituciones supera los 8.480 trabajadores, 55% de ellos son profesionales, 35% técnicos y 10% directivos. En base, digamos, ya a esta realidad, porque bueno, podríamos, como dice el señor, efectivamente tener alguna discrepancia en cuanto a los porcentajes o a los números que da la publicación de las encuestas de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se emitió el decreto legislativo que aprobó, el decreto legislativo 1412, que aprobó la Ley de Gobierno Digital. Este decreto legislativo fue firmado el 13 de septiembre del año 2018 por el señor Martín Vizcarra, César Villanueva como presidente del Consejo de Ministros, con el objetivo de normar entonces ya estas actividades informáticas que veníamos conversando, coordinar, integrar y racionalizar las actividades informáticas para promover, ¿qué cosa? Justamente capacitación, investigación y el desarrollo de las actividades informáticas. Dentro de sus disposiciones generales
se establece ya lo que es el marco de gobernanza del gobierno digital para una adecuada gestión de identidad digital. El ámbito de la aplicación es para todo el sector público y se definen ya una serie de puntos como lo que es la tecnología digital, el entorno digital, el canal digital, ciudadano digital, gobernanza y arquitectura digital. Finalmente, la finalidad de esta disposición es mejorar la prestación y el acceso de servicios digitales en condiciones que el cliente final, o sea, el ciudadano, pueda hacer de su satisfacción, así como promover la colaboración entre las entidades. Gobierno digital lo define como el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la administración pública para la creación del valor público, es decir, utilizar toda esa infraestructura que hemos estado hablando anteriormente para que esa infraestructura esté al servicio de los ciudadanos para la generación de servicios, pero con valor público. Otro objetivo también del gobierno digital es normar las actividades de gobernanza en materia de tecnología, la coordinación y colaboración con las entidades, y el rector del gobierno digital es la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital, como este rector. Su reglamentación tendrá un plazo máximo de 180 días, contados a partir de la publicación, y en este caso aquí lo más importante es indicar que las entidades de la administración pública irán implementando progresivamente este gobierno digital en base a sus recursos. Finalmente, como disposición complementaria, también nombra a la credencial de la identidad digital, en la cual las entidades de la administración pública pues, podrán utilizar todos los mecanismos para la autenticación de las personas. De hecho, ya circula pues, lo que es el DNI electrónico, así como el pasaporte electrónico. Y en cuanto a los servicios digitales, las entidades de la administración pública indican que a la fecha de la entrada de vigencia que vayan desarrollando ya algunas actividades, pues evidentemente estarán acopladas a lo ya dispuesto anteriormente. Posteriormente apareció la Directiva para la Implementación de la Gestión de Procesos. Esta Directiva de Gestión de Procesos fue la 227-2018 PCM, que fue firmada, en este caso, por el presidente del Consejo de Ministros, como Directiva para la Implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la administración pública. Esta resolución ministerial tiene como objetivo el establecer los lineamientos ya para la implementación de la gestión por procesos. Entonces ya aquí, además de lo que ya hemos estado hablando, de todo lo que es gobierno digital, también ahora aparece la gestión por procesos. Entonces, son dos elementos que deberíamos comentar en esta sesión. ¿Con qué finalidad? Esta directiva de gestión por procesos tiene la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. Tiene su base legal, bueno, esta presentación yo la voy a circular para los que la necesiten, pero lo más importante acá, que el alcance es de aplicación en todas las entidades que se refiere al artículo 3 del lineamiento de la organización del Estado. En otras palabras, es para todos los entes del sector público. ¿Qué disposiciones generales nos indica este marco de modernización de la gestión pública? La ley de modernización menciona la institucionalización de la evaluación, en este caso de la gestión por procesos, como una gestión por resultados, a través del uso de los recursos tecnológicos que acabamos de mencionar, planificación estratégica y rendición pública y periódica de reporte. Como segundo aspecto, también nos señala que la gestión por procesos será un componente de la gestión pública orientada a resultados que identificará los procesos de la entidad para adaptarse a la gestión por procesos. Esta gestión por procesos en el marco de la modernización de la gestión pública deberá ser entendido como una herramienta para identificar y proporcionar información de la entidad dentro de un marco metodológico que ahora comentaremos, que se inicia
con lo que se llama el círculo de mejora continua, es decir, nosotros tenemos un proceso identificado o varios procesos identificados en la organización. Estos procesos pasaremos a hacerle seguimiento, medición y propondremos la mejora de procesos. A esta determinación de procesos en su situación actual se le suele determinar como procesos en su estado as is, es decir, como está en este momento. Lo que normalmente se hace cuando se trabaja por procesos es documentar la situación actual de tal forma que podamos formular mejoras a la situación actual para proponer cambios, eso evidentemente en beneficio de la entidad y evidentemente para el ciudadano. En las disposiciones específicas ya en el punto de determinación por procesos nos pone los pasos que debe seguirse para esta actividad. En primer lugar, definir cuáles son los productos con los que trabaja la entidad, identificar los procesos que los soportan, caracterizar, es decir, documentar los procesos en su modo as is, en la situación actual, ver la secuencia que tiene cada uno de estos pasos que llevan esos procesos y publicarse, aprobarse para que sean de dominio público. Esta es la fase 1 de la norma. La fase 2 ya implica hacer ya un análisis del proceso, es decir, la situación implica ya que tenemos que analizar cómo es la situación actual. Siempre hemos trabajado de la misma manera, siempre hemos hecho las cosas así, pero ya ahora, de acuerdo a lo que es ya la temática de mejora de procesos, evaluar por qué hacemos las cosas así y por qué no podemos mejorarlo. La fase 3 ya, que es la mejora, implica ya seleccionar cuáles son los problemas que hemos detectado en los procesos, determinar cuál es el análisis determinar cuál es la causa de esos problemas, seleccionar cuáles podrían ser las mejoras que podrían hacerse e implementar las mismas. Esta fase 3 va a implicar entonces lo que es la documentación de los procesos, los cuales tendrán no solamente el texto de los pasos de todas las actividades de los procesos, sino también gráficas, histogramas, diagramas que permitirán, digamos, asociar el proceso a cómo se viene realizando y sobre todo en cuánto tiempo se viene realizando estos procesos para mejorarlos. El paso 2 de análisis de causa-efecto definitivamente nos determinará por qué tiene problemas este proceso y dónde debemos atacarlo principalmente. La documentación del proceso se realizará a través de los procedimientos que, una vez determinado cuál es el proceso, aplicaré las metodologías que se necesiten para tener el proceso documentado como punto de partida de la mejora. Esto entonces implicará que cada uno de los procesos de la institución tendrá una ficha técnica y un diagrama del proceso. Evidentemente, repito, toda esta normativa es de uso obligatorio para todas las entidades del Estado, por lo tanto se generarán una serie, entiendo yo, de concursos aquí para solicitar empresas que apoyen o realizados por el mismo personal de la institución, en lo cual eso implicará la capacitación de todo el personal. Estamos hablando de casi medio millón de personas, como lo dijimos anteriormente. Todos trabajan por el proceso, mejor dicho, todos tienen funciones que deben ser documentadas para la realización del proceso. En cuanto a las disposiciones finales, aquellas entidades nos indican que cuenten ya con directivas internas que establezcan algunos lineamientos para la implementación por gestión de los procesos, serán aceptadas cuando no tengan conflicto con lo publicado. Y en función de la complejidad de cada una de estas entidades, quedarán habilitadas para la implementación de mejoras, utilizando como marco de referencias, y aquí fíjense, hay que tomar atención a esta línea. Marcos de referencia, por ejemplo, como Business Process Management, BPM, de lo cual ahora vamos a conversar. Entonces ya se convierte por esta norma en una herramienta prácticamente ya estándar para que todas las organizaciones
hagan la documentación y mejora de sus procesos. Es decir, se ha excluido otro tipo de herramientas que también acompañan a lo que es la mejora de procesos y la determina como herramienta para este tipo de trabajo. Por lo tanto, uno de los aspectos que ya deberían pensar las entidades públicas es que tiene que haber su personal, tiene que estar capacitado en esta metodología, en esta herramienta de Business Process Management. Un segundo aspecto, el marco metodológico. El CBOK, para los que no lo conozcan, es el compendio de mejora de procesos que las instituciones que se encargan de revisar los procesos a nivel mundial lo agrupan en un libro que se denomina el CBOK, con la finalidad que las entidades públicas y privadas puedan tenerlo como guía para mejorar su proceso. Por lo tanto, segunda tarea que nos queda, evidentemente, es la difusión y lectura o clases de este material, que nos está poniendo ya la norma. Otros aspectos del sistema de gestión de calidad o modelos de excelencia también evidentemente son incluidos. Esta implementación por gestión por procesos, repito, está dirigido para las entidades de la administración pública. Tomar en consideración con respecto entonces a lo que venimos conversando, uniendo entonces los dos aspectos, nos dice que Business Process Management es la mejor forma de adaptar una empresa a la transformación digital. Es decir, estamos alineados como norma en la tendencia mundial. Mundialmente, entonces, y de acuerdo a lo mismo elegido por la norma, vamos a utilizar Business Process Management para llevar las empresas, en este caso del sector público, a primero, gobierno digital y esperemos más adelante una transformación digital. Hay un dicho que dice, si no sabes dónde estás, tampoco sabrás dónde ir. Por eso es que justamente la metodología del Business Process Management parte por el análisis de la situación actual de los procesos para saber dónde estamos, cómo estamos, medir con indicadores cuál es nuestra situación, para saber cómo podemos mejorar. Solo el 50% de empresas son exitosas en la estrategia de una transformación digital cuando no se utilizan herramientas como Business Process Management. ¿Cuáles son los componentes de una transformación digital? Lo primero, como decía efectivamente el caballero, la transformación digital no es solo tecnología. O sea, si pensamos de que nuestras entidades solamente por comprar más servidores, más laptops, más impresoras, etcétera, va a mejorar la situación, está muy equivocado. Y tampoco es lo mismo que digitalización. Y tampoco es lo mismo que digitalización, efectivamente, muchas gracias. Ahora, en ese sentido sí, las empresas deben tener una estrategia digital. O sea, el hecho de que esté lejano todavía el tema de la transformación digital en el sector público no significa que nuestras empresas no deben tener una estrategia. Por lo tanto, acercarnos más en este caso al ciudadano a través, en este caso, de los diversos canales que hoy en día nos da la tecnología, utilizar teléfonos móviles, tablets, etc. La transformación, en este caso, del modelo de negocio a través de mejora y automatización será la ruta que tendremos que seguir en este caso para encaminarnos a ese gobierno digital que está normado. Y por lo tanto, ¿esto qué implicará? Reclutar talentos digitales en recursos humanos o capacitarlos en todo caso, que se combinarán con los empleados actuales para que en forma conjunta se desarrolle esta transformación. Los empleados actuales son los que saben cómo funcionan los procesos y ellos son los principales actores de que nos deben decir: yo conozco el proceso y también sé cómo mejorarlo. Por otro lado, evidentemente, el reclutamiento de estos jóvenes que veíamos en las estadísticas de reclutamiento de talento digital hará que esa combinación pues sea exitosa, como ha pasado en otros países. ¿Qué estadísticas tenemos actualmente de transformación digital en el Perú? Efectivamente, todavía no hemos entrado de lleno en la era digital. Casi la mitad de los peruanos utilizan Internet
cuando en otros países como en España, por ejemplo, ya la cifra está sobre el 86 o 90%, es decir, ahí tenemos una brecha. En cuanto a la utilización por las empresas, tampoco, bueno, son muy alentadores, solo 76% usa internet y solo el 24% vende sus productos por ese medio. Además, evidentemente, hay una gran cantidad todavía de empresas, 2/3 partes, como vimos en las estadísticas al inicio, que todavía no tienen una página web o no utilizan las redes sociales para promocionarse. Finalmente, otro de los factores que contribuye a facilitar esta transición digital es su estructura demográfica, ¿no? La que hablábamos. El 40% de la población tiene menos de 25 años. Por lo tanto, estos ciudadanos serán los potenciales de comercio electrónico y servicios digitales. Además, hoy una clase media que sigue aumentando. Ya desde el 2015 suponía el 46%, pero eso ha aumentado al 52%, aumentará al 52% en el 2021, con una clase baja emergente que supondrá el 31%. Aquí es donde repito nuevamente estas estadísticas de esta gran población. Estamos hablando de 16-20 millones de personas a que son ya prácticamente digitales o utilizan el internet, y por lo tanto nuestras normas tienen que estar enfocadas a esta gran cantidad de población. ¿Por qué orientarnos entonces a procesos? Bill Gates alguna vez dijo: la primera regla de cualquier tecnología utilizada en los negocios es que la automatización aplicada a una operación eficiente magnificará la eficiencia. La segunda es que la automatización aplicada a una operación ineficiente magnificará la ineficiencia. Entonces eso quiere decir que si nosotros nuestros actuales procesos que no han sido mejorados le aplicamos tecnología, prácticamente estaríamos, como se dice, pavimentando la obsolescencia. Es decir, lo que está mal lo vamos a hacer ahora más rápido. Lo que se tiene que hacer es, antes de automatizar las organizaciones, antes de comprar más tecnología, lo que tenemos que hacer es revisar nuestros procesos, revisar cómo hacemos las cosas, cuestionarlos. El hecho de que toda la vida se haya hecho así no significa que esté bien. Otro aspecto también a mencionar es que toda institución pública o privada tiene pues una serie de problemas, como procedimientos engorrosos, colas, falta de política, falta de sistemas, etcétera, pérdida de razón, que esto prácticamente es el punto de partida de toda mejora de procesos. Es decir, la ineficiencia que hay en los procesos genera todas estas consecuencias. En ese sentido debemos diferenciar aquí dos aspectos. La clásica organización orientada a funciones, que es la que todos conocemos y de toda la vida, en donde tenemos a la dirección o la gerencia en la parte superior, los gerentes de línea en cada una de sus áreas de trabajo, y, como veremos, el personal que trabaja para dichas áreas. Esta es una organización orientada a funciones que creo casi todos trabajamos en ese tipo de organizaciones en el Perú. A diferencia de las organizaciones orientadas a procesos. Fíjense, las organizaciones orientadas a procesos no es que hayan eliminado, porque está detrás, la estructura orgánica, pero sí definen cuáles son los procesos y personas de manera transversal que trabajan dichos procesos. ¿Para qué? Para atender al ciudadano o cliente. Es decir, hoy en día las organizaciones orientadas a procesos están conformadas por todo el personal que de distintas áreas trabajan un determinado proceso. En ese sentido, los patrones de pensamiento entre organizaciones centradas a organizaciones o orientadas a procesos tienen abismales diferencias. Las organizaciones centradas a funciones o a la organización, cada vez que hay un problema se busca al empleado. ¿Cuál es el empleado que ocasionó el problema? Mientras que en las organizaciones centradas en procesos, los procesos son el problema. Cuando me centro en la organización, yo conozco mi trabajo. Cuando me centro en un proceso, ayudo a que se realicen las cosas.
Cuando me centro, cuando la organización es por funciones, yo conozco, comprendo mi trabajo, pero en una organización centrada en proceso, mi trabajo es el proceso, en el proceso. Cuando tenemos un problema, cambiamos al empleado. En las organizaciones orientadas a procesos, lo que tenemos que cambiar es el proceso. En las organizaciones funcionales estamos todo el tiempo controlando al empleado. Marcó la entrada, marcó la salida, a qué hora come, a qué hora duerme. Estamos en todo momento controlando al empleado. En cambio, en las organizaciones orientadas al proceso, estamos desarrollando a la persona. En las organizaciones funcionales estamos buscando quién cometió el error, mientras que en las organizaciones por procesos estamos buscando qué hizo que pase el error. Y finalmente, en las organizaciones funcionales estamos todo el tiempo corrigiendo errores, mientras que en procesos estamos reduciendo la variación para que cada vez el proceso tenga menos problemas. ¿Cuál es la visión del proceso? Entender que en nuestras organizaciones casi todos son procesos. Que ningún proceso es realmente bueno desde el inicio. Evidentemente va a ser bueno cada vez que lo mejore, lo rediseñe y lo cambie. La forma de mejorar el proceso es basándonos en datos. Si no medimos el proceso, no podemos luego ver si este ha mejorado o no. También muy importante conocer lo que se denomina la voz del cliente. ¿Qué nos pide el ciudadano? El ciudadano nos pide que la tengamos vía digital, que tengamos una web, que los pagos sean por internet, que no tenga que venir a las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, indicar que ningún proceso se mejora de forma espontánea. Tenemos que además agregarle alguna metodología como la que hemos comentado. Los cambios en las organizaciones, hoy en día, cada vez más orientados al cliente o al ciudadano, cada vez más orientados a procesos, cada vez la empresa integrada, cada vez innovando nuestros procesos, anticipándonos a lo que pueda pasar a futuro y trabajar mucho con redes empresariales. Este mensaje de Jack Welch, el ex CEO de General Electric, está más dirigido al sector privado, pero es interesante comprenderlo. Él decía, cuando la tasa de cambio externa excede a la de cambio interna, el fin está cercano. Es decir, cuando la competencia hace las cosas mejor que yo, definitivamente el fin está cercano, y aquí hay varios ejemplos. Netflix no mató a Blockbuster. Los cargos por devolver las películas fue lo que mató a Blockbuster. Uber no mató a los taxis. El ilimitado servicio y mal servicio fue lo que hizo que Uber ganara mercado. Amazon no mató a los minoristas, fue el mal servicio de estos el que hizo que el cliente prefiera comprar ahora por internet. Airbnb no está matando el uso de telera, sino es la limitada disponibilidad y los precios tan altos de los hoteles que hacen que el cliente, el ciudadano, prefiera estas empresas. Entonces, como conclusión, podemos decir que la tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor, es el no centrarnos en el ciudadano la mayor amenaza para nuestras instituciones. Estos cambios en las organizaciones públicas, ¿cuánto le afectarán o beneficiarán al ciudadano? ¿Estamos preparados para trabajar orientados a procesos? ¿Está el Estado, la Contraloría General de la República, la Escuela Nacional de Control preparado para controlar los cambios mencionados? ¿Cómo van a afectar la innovación de procesos internos al Estado? Si es que tenemos que anticiparnos o no, son preguntas que debemos pensar. Esta es una publicación de hace unos días en donde ya una entidad del Estado ha sacado ya los temas de referencia ya ha sido adjudicado inclusive la implementación de una solución de registro de evidencia digitales con blockchain. Y vamos a hacer una pequeña encuesta. Por favor, levanten la mano aquí quienes conocen qué es blockchain. 4 o 5 personas como 100. Entonces fíjense, si nosotros como Estado no, evidentemente no conocemos cómo es que tenemos, qué es lo que tenemos que controlar,
evidentemente pues va a ser muy difícil que podamos hacer, digamos, una mejora de procesos o una transformación digital si no conocemos ya estos cambios que se vienen, como ustedes ven, ya no como una ola, sino como un tsunami. Bien, yo antes de entrar en la propuesta de solución anticorrupción, con la segunda parte que como les indiqué al comienzo, me apoyará el ingeniero Salve, quisiera saber si es que hay alguna pregunta o algún comentario que quisieran resolver con todo gusto. Yo creo que podría hablar sobre ese cuadro que puso que no fue Netflix que mató a Joe Panthers y eso. Sí, claro. Hay otro enfoque de eso, o sea, en realidad el tema es que los que manejaban los Panthers pensaron que su negocio era de VHS, no pensaron que la tecnología iba a modificar, digamos, las formas de los formatos. Y eso también le pasó a los que eran medios de diligencia, pensaron que su negocio era la diligencia, no el transporte. Entonces, mientras ellos estaban con el caballo y con la carreta, los otros estaban diseñando, o sea, habían enfocado el negocio en el transporte, entonces crearon los carros, etc. Y así se puede aplicar a cada uno de esos. Efectivamente, ¿no? Es decir, si ustedes recuerdan, creo que aquí más o menos casi todos habremos pasado por la famosa... Antes, ¿cómo se tomaban las fotos? Era con carrete, ¿no? Y había carretes de 12, de 24, de 36, ¿no? Y había que cuidar, para tomar una foto, había que cuidar su rollito de 24 días de viaje, y peor si se velaba todo el rollo de fotos, mandar a revelar, algunas salían bien, otras mal, era todo. Evidentemente, en su momento, eso fue un gran cambio, ya el uso de la fotografía digital, pero hoy en día, pues evidentemente eso ha cambiado, pero quienes pensaron de que el negocio de la fotografía estaba en revelar fotos, estaban muy equivocados. Es un poco el caso que le ha pasado a estas empresas. Evidentemente son empresas del sector privado, pero siempre es bueno conocer qué es lo que ha pasado en el mundo para poder, digamos, en alguna medida pensar qué es lo que nos puede pasar. Sí. Una preocupación. Estamos hablando de mejorar los procesos, Sí. pero antes del proceso tenemos que ver el tema de los resultados de los cambios, porque hay, por ejemplo, un objetivo del Estado que es reducir la mortalidad infantil. Sí. Hay distintos procesos que digamos, confluyen a ese objetivo, ¿no? Desde repartir recursos a los niños en las zonas albandinas, cuidar el tema de la nutrición, el tema del control, del chequeo, del control médico de los niños, es decir, una diversidad de factores en los que intervienen distintos sectores, ¿no? Correcto. Sin embargo, estamos viendo también que los distintos sectores manejan tecnologías distintas, ¿no? Entonces, el correo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos armar programas en los cuales el objetivo central no se olvide? O sea, mientras a mí me encargan de repartir buzos, ok, yo reparto buzos. Puede ser que logre mi meta y cumpla mi objetivo. Pero he contribuido con la meta de reducir la mortalidad infantil cuando no sé si el sector salud o el sector educación u otros sectores han logrado o han recibido recursos suficientes para contribuir con su parte y evitar justamente la mortalidad infantil. Sí, adelante, por favor. Para continuar con la idea fuerza que está diciendo ella, a ver, lo que pasa es que hay mucha confusión sobre... Hay políticas nacionales, hay políticas institucionales, hay políticas incluso empresariales, hay política proselitista, política gubernamental. Entonces, una política nacional co-creada con preceptos modernos, por ejemplo del ALICS para Latinoamérica. Esta política que está hecha multisectorial marca la ruta. Cambien al ministro, no lo cambien, al jefe de la Contraloría, del ministerio tal. Luego vienen los planes, programas para ejecutar. Ahora, ¿qué es la cosa que yo veo como experta en ciencia, tecnología e innovación? Es que los procesos deben ser diseñados tomando
como referencia qué tecnología se va a utilizar, porque la tecnología es, o sea, es solo un medio, no es el fin. Entonces, estos procesos tienen que ser armados en torno a la tecnología. Es muy parecido, por ejemplo, a modificar un ROF. ¿Quién ha modificado un ROF? Se ha tenido que estudiar el decreto supremo 046, la PCM, artículo 38 y 39, donde hasta haces la dinámica del proceso. Entonces es importante tener esto presente para que no haya lo que dice ella. ¿Qué pasa? Que como no hay interoperabilidad, entonces cada quien acoge una política como cree y nadie se comunica. Entonces, ¿cómo están trabajando muchas áreas del Estado? Con WhatsApp y Zoom. ¿Qué es esto? Es una herramienta sin seguridad de información, sin interoperabilidad. Sin embargo, sí que hay experiencias de sistemas de gestión interoperables. Esto normalmente los que sufren son las empresas privadas. El problema está cuando GTI, la Dirección de Tecnología de la Información, quiere crear todos los software, cuando esos ya están creados, ya validados. Sí. Bueno, definitivamente, cuando hablamos de hacer una evaluación de los procesos, tenemos que también analizar actualmente qué tecnología vienen soportando, ¿no? O sea, no podemos aislar el tema de los procesos porque muchos de ellos ya están soportados por alguna tecnología. Es evidente que cuando nosotros trabajamos en un ciclo de mejora continua, habrá que determinar si hay que mejorar el proceso y si ese mismo proceso ya mejorado puede seguir siendo soportado por la misma herramienta que venía trabajándose, o es necesario ya tener otro tipo de tecnología. Yo creo que son muy importantes las opiniones que han dado aquí nuestras compañeras, en el sentido de que si no hay un trabajo coordinado entre las distintas entidades públicas y cada uno hace las cosas a su manera, evidentemente estamos construyendo una torre de Babel. Las normas son genéricas, pero a veces lamentablemente las interpretaciones ya lo hace cada entidad. Yo he visto entidades que dicen ya, voy a adquirir, por ejemplo, herramientas de BPM, y se lanzan en licitaciones a concursos de millones de soles o dólares, cuando hay tecnología BPM que es gratuita. Entonces, ¿por qué unas entidades utilizan herramientas de marca pagadas y otras gratuitas? Ahí es donde habría que comenzar a determinar que si hay una cosa que tiene los mismos resultados, pues podríamos utilizar tranquilamente este método. Muy bien, bueno, voy a presentar a José Zárate, quien ahí está. ¿Cómo pasó? Ahora sí. Ok, buenas noches, mi nombre es José Zárate. Yo quería comentarles, yo fui el autor de ese post. Escuché que José Díaz hace un momento preguntó quiénes habían escuchado hablar de blockchain. ¿Podría volver a levantar la mano, por favor? Ok, ¿lo han escuchado por el lado de las criptomonedas? Ya. Los que no es por criptomonedas. Ok. Quiero jalar su interés porque sé que ahorita todos estamos cansados. Pues, quiero que se imaginen por un minuto, todos trabajan en la Contraloría, ¿verdad? ¿Usted se imagina un mundo donde nadie mienta? Donde no se pueda mentir, donde no se pueda hacer fraude. En ese mundo ustedes estarían sin empleo, ¿verdad? No se necesitaría Contraloría. ¿Se imaginan ese mundo? Un mundo donde no sea posible poder mentir. ¿Usted se imagina que exista la posibilidad de que yo le pueda mandar dinero a una persona sin necesidad que un banco dé fe que yo realmente tenía el dinero
y que dé fe que la otra persona realmente recibió la plata? ¿Ustedes creen que se podría hacer sin bancos? Si yo saco ahorita dinero de mi billetera y se lo doy al señor, dicho paso, se llama igual que yo, José Zárate, yo le doy el dinero al señor, él va a tener el dinero y no necesitábamos un banco, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos de temas electrónicos, probablemente necesitamos un intermediario que dé fe que el dinero existía en algún lugar invisible dentro de alguna computadora y que se lo pase a su cuenta para que él a partir de ese momento se haga poseedor de ese dinero. Bueno, eso se llama criptomonedas. No quiero hablar de criptomonedas, lo que quería comentarles era que cuando se logró algo que parecía imposible, que personas que no se conocen, personas que nunca se ven, puedan transferir todos los días más de 12 billones de dólares entre personas que no se conocen, empresas, personas que no se conocen, y es más, no hay forma de saber quién es sin usar un solo banco. En ese momento la tecnología dijo, wow, lograron hacer algo que pudo haber sido un imposible pensar hace años. Y eso hizo que esa tecnología se llama blockchain. Y eso se ha llevado al mundo empresarial, se ha llevado al mundo gubernamental. Voy a comentarles ahora qué es lo que ha sucedido, qué es lo que va a pasar. Imagínense ustedes, ¿a ustedes les gustaría tener un testigo que dé fe de todo lo que está pasando en las entidades del gobierno? Pongámosle un nombre, un chismoso, que en tiempo real te diga, mira, hay una licitación, la 829 de tal entidad, donde el personal clave tenía que ser el señor José Zárate, y resulta que el proceso ya terminó y José Zárate nunca se apareció en la entidad. ¿Les encantaría? Sin tener que revisar un solo documento. Y lo mejor aún, con evidencia digital y con valor probatorio, sin posibilidad de repudio legal. ¿Les gustaría? Pero que todas las entidades lo hagan. Bueno, fíjense que el MINEM hizo algo bien simple. Cada visita que se registra, una persona llega a la visita, entra a buscar un funcionario, sea por lo que sea, y automáticamente la visita queda registrado en aproximadamente 35.000 servidores de todo el mundo. Pero nadie puede ver nada de la información, solamente puede ver 40 caracteres, entre 40 números, letras que no significan nada, no está encriptado, pero es una firma criptográfica reconocida por la ley de firmas en todo el mundo, en el Perú también, suficiente para demostrarte un peritaje que eso corresponde a la visita de tal persona a tal persona en tal día. Si alguien cambiara la información de la base de datos de MINEM, sencillamente acaba de romper la llave y ustedes se darían cuenta en segundos que acaban de romper la llave. Y dirían, este registro es falso. No sé quién fue el que visitó, pero ya tengo una pista. Lo has cambiado. ¿Se imaginan ese mundo? Y ustedes me dicen, ¿y eso por qué es importante? Bueno, les cuento. Perú Compra, el día de hoy adjudicó un proceso para registrar las órdenes de compra en blockchain. Y ustedes dirán, ¿para qué es eso importante? Perú Compra, sabemos que hace compras mayores a un cierto monto, son compras donde el precio influye, ¿cierto? Ustedes se imaginan, vamos a imaginar un mundo corrupto, súper corrupto, no digo que así lo sea, pero imagínense lo que pase, donde yo soy amigo de la persona de sistemas y le digo, oye, hoy día a las 11 de la noche se va a hacer, o X hora, se va a cerrar la posibilidad de poner ofertas. Quiero que entres a la base de datos y veas cuál es el precio menor y cambies mi oferta y la pongas como menor para que yo mañana gane. Si es electrónico, está en una base de datos. Podemos poner 1000 mecanismos de seguridad, pero siempre va a haber la posibilidad de hacerlo, porque la tecnología te permite hacerlo. Y mientras te permita hacerlo, va a haber una manera de hacerlo. Posiblemente más complicada, si hay mecanismos de seguridad, hay más personas que nos tenemos que poner de acuerdo. Pero una vez que lo logremos, lo vamos a hacer, ¿cierto? Pues Perú Compra dijo, yo no quiero que eso se haga. Y que jamás sea posible hacerse. ¿Qué hizo? Utilizó blockchain.
De tal forma que cuando se emite una orden de compra, se genera cada firma criptográfica de cada precio. Técnicamente, cuando tú cierras la posibilidad de ingreso de precios, es imposible que si tú cambias un precio, no salte. Imposible, tecnológicamente y matemáticamente hablando. Imposible. ¿Lo puedes cambiar? Sí, rompiendo todas las medidas de seguridad. Pero la marca no la vas a poder cambiar. Va a quedar detectado que rompiste el precio y lo único que tienes que hacer es hacer un peritaje a los logs y ya sabes quién es el culpable en 5 minutos. El problema es que técnicamente no es fácil hacerlo. Ustedes van y hablan con sistemas y es imposible que si ustedes no tienen un nivel técnico y el tiempo, porque ponerse a revisar uno por uno es imposible. Claro, ustedes habitualmente podrían lograrlo con una auditoría si es que alguien le ha dicho que eso ha pasado y te vas directamente al proceso, directamente a esa circunstancia, a ese caso particular. Pero revisar todos los que se hacen todos los días a cada rato es imposible. Imposible porque técnicamente no hay manera de rastrearlo tan fácil. Pues hoy día sí lo va a haber. La tecnología de blockchain está siendo usada en todo el mundo. El primero que lanzó las primeras licitaciones, acá nos encantaría que en algún momento lo haga el CACE, el primero fue México, funcionó perfecto el piloto. El segundo fue Chile. Y si Dios quiere, próximamente Perú Compras, dentro de los próximos 30 días sale a producción con esto. Es el tercero. Pero imagínense, hay un país donde no existe RENIEC. Imagínense, ya no hay RENIEC. Eliminaron el RENIEC. Dijeron, ya no queremos más RENIEC. No puede haber una entidad que diga quién es quién. Ya no necesitamos. Vamos a utilizar una tecnología, que es la tecnología de blockchain, y eliminaron el RENIEC, ya no era necesario. Ahora son computadoras que dan identidad. Estonia. Lean el caso. Estonia ahora da identidades digitales y son unas cuantas personas técnicas que dan soporte a unos sistemas, pero no necesitas tener una entidad emitiendo cartones, emitiendo plásticos. Ya no es necesario. ¿Se imaginan ustedes un lugar donde se pueda crear empresa solo porque quiero crearla y no necesite un SUNAT? Malta, utilizando blockchain, lo creó. Hay un país donde, usando la tecnología de blockchain, y eso es un país bastante rico que es Qatar, eliminó la segunda instancia. La segunda instancia usó inteligencia artificial y utilizó blockchain. Y es capaz de determinar si realmente se acepta que pase o no pase. Y ya está. Evidencia digital es reglamentada, lo ha hecho China y Reino Unido, donde ha reglamentado el uso de blockchain en todas las entidades. Y ahora vamos a ir a Sudamérica. Duque, el presidente de Colombia, lo hizo como política de Estado. Dijo, nosotros vamos a hacer, queremos mejorar, después de, obviamente, todos sabemos el caso de Lavajato, y dijo, vamos a lavarle la cara a Colombia. Y política de Estado va a ser el uso de esta tecnología en las entidades. Colombia nos está llevando años en el uso de esta tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué esta tecnología es tan importante? Porque logra que los procesos sean confiables. Voy a hacer algunos ejemplos para que más o menos lo entienda. ¿Meses partes a qué hora cierra? 4:30, ¿verdad? ¿Se puede recibir 4:35? Lo recibo, lo que hago es registrarlo a las 4:30 y lo digo, ya, te voy a esperar, y a las 4:40 y de repente nunca me dieron papeles, al día siguiente hago la finta que entraron. ¿Se puede o no? Siempre que me quieran ayudar a la otra parte, se puede. ¿Se pueden firmar documentos retroactivos? O sea, hoy día podemos firmar el acta del mes pasado. Cojo un papel, le pongo la fecha, lo firmamos, los dos estamos de acuerdo, tanto la entidad como yo, el proveedor, firmamos y lo hacemos. Ustedes, más que, díganme si ustedes nunca han detectado eso. A cada rato, ¿verdad? Pues eso se puede evitar. Tan simple como una norma. Tan simple como decir, necesito que tus documentos usen blockchain. Es decir, que tú firmas una acta, tómale la foto y súbelo a blockchain. Ya no hay forma de firmar actas retroactivas. No hay manera, es casi como tener un notario. Pero si tú le dices que hagan un sistema, un VPN, para que guarden la foto,
créanme que van a cambiar la fecha. Créanme que van a entrar al sistema, le van a hacer un update y lo van a cambiar. Van a meter papeles en blanco, pero el blockchain es una tecnología que no permite mentir. No permite mentir por varios factores que ahora vamos a comentar un poquito. Lo que vamos a hablar un poquito es los casos de uso donde se utiliza la tecnología. No voy a hablar del enfoque técnico, voy a hablarles muy rápido, es algo que alguien quiera meterse a ese nivel de detalle, pero sí les voy a dar una inducción de más o menos cómo esto se implementa en una entidad del Estado. Primero, imagínense blockchain como una gran base de datos. Lo que les voy a explicar es más o menos cómo ustedes, como personas del órgano de control, deberían verlo. Imagínense a blockchain una gran base de datos, pero que no está gobernada por el área de TI, de nadie. Donde el área de TI no puede entrar, solo puede guardar cosas. ¿Se imaginan? Y cuando digo nadie, es nadie. Nadie puede, nadie. El que puede hacerlo, se robaría todos los bitcoins que hay, que créanme que es más que la riqueza peruana. Entonces, si alguien lo podría lograr, no va a querer cambiar tu documento, va a ir a robarse todos los bitcoins, todos los ethers que hay, que son las criptomonedas, que es mucho más que lo que Perú produce en 4 o 5 años de PBI, o sea, me voy que llevo esa plata. Entonces, por lo tanto, nadie va a poder hacerlo para cambiar un documento. Técnicamente no se puede, solo porque lo entiendan, hay 20.000 equipos en el mundo interconectados, matemáticamente cada 30 minutos llegando a un consenso, que es un algoritmo matemático en el cual ellos de alguna manera llegan a la conclusión que eso fue lo que se registró y queda registrado de forma inmutable. No lo puede alterar nadie. ¿Lo ven? Entonces imagínense a blockchain como una gran base de datos que no es gobernada por nadie, no tiene injerencia en ningún área de TI, donde una vez registrado no se puede eliminar, borrar, no se puede hacer nada, donde tú todo lo que puedes ingresar, cada 30 minutos las computadoras están llegando a algoritmos, bueno, 30 minutos le digo en un caso, hay de 10 segundos, hay de segundos, hay de 6 segundos, pero es un ejemplo, donde entran a un consenso matemático, ojo, no son personas, son robots, algoritmos matemáticos, son fórmulas que están científicamente comprobadas que lo va a registrar en forma inmutable. Ustedes cuando ven en una base de datos, se registra una factura o se registra algo en el chat, ¿ustedes dudan de que si se grabó o no se grabó? No, ¿verdad? Confían en que el Oracle, que es la base de datos del CIAP, funciona perfecto. Igual acá hay que confiar, acá cuando se graba y una vez que está en consenso está grabado y funciona perfecto y esto funciona bastante bien. Esta tecnología no puede ser manipulada por nadie. Se registra y se consulta. Por la parte más bonita, es criptográfica. ¿Qué significa? No hay información que pueda ser observada por el ojo humano que tenga sentido. Nada de lo que tú veas tiene sentido. O sea, más o menos imagínense, la visita que yo hago ahorita en el MINEM se va a registrar en el blockchain más o menos así. A minúscula, B mayúscula, C mayúscula, 33, X, J, R, T. Numeral. No, numeral no, solamente letras, números, mayúsculas, minúsculas, es lo que va a haber. 40 caracteres. Pero no existe ser humano en el mundo, ni mucho menos computadora por ahora capaz de hacer una ingeniería inversa. ¿Qué quiere decir? Yo te doy estos 40 y dime qué significa. No se puede volver a qué fue lo que originó a este valor. No hay manera matemática de hacerlo. Imagínense un video de 5 horas de grabación. ¿Se lo imaginan del tamaño que puede ser ese archivo? ¿Se lo imaginan? Cuando calculas el hash, que es lo que estoy hablando, de ese registro que hay en el blockchain, también son 40 caracteres. Si yo le calculo el hash, que es lo que se registra, repito, en el blockchain, a la palabra hola, hola, que tiene 4 letras, ¿verdad? También me da 40 caracteres. Una imagen, 40 caracteres, no importa el tamaño. Entonces no crean que esto está codificado, no está
encriptado y que tú de alguna forma puedas volver a su origen. No, como entenderán, con 40 caracteres yo no puedo volver un video de 5 horas, ¿verdad? Esa es una prueba de que no hay forma de darle vueltas atrás, no hay manera. No hay manera. Pero es lo suficiente que si el video que yo tenía de 5 horas, basta que edites un poquito, un byte, que significa nada. Imagínense, la palabra hola, la H tiene 8 bytes. Un byte lo modificas, 50% por lo menos de estos 40 caracteres cambian. No hay forma de que tú hagas algo parecido y que me bote ese valor. ¿Lo entienden? ¿Se ve? Aunque no lo crean, este es el principio de la firma digital. Cuando ustedes meten el DNI, este es el principio matemático de la firma digital. Es una llave de 40 bits. 40, sí, 40. No se puede romper por la fuerza bruta. No se puede romper, por el momento no. Porque es muy corta la llave. Lo que son 40, sí, pero son de 256 bytes, por la mayúscula y minúscula. Pero espérate, digo, qué bueno que es esta pregunta y es bien técnica y quizás seas el único que va a entender lo que voy a comentar. Todavía no, y digo porque se especula que cuando se haga la computación cuántica, las llaves ya no van a ser por la capacidad que tienen. Más o menos la podrías romper si tuvieras la infraestructura de Google. Se dice que en 6 años la romperías. Por eso, en 6 años, tuviendo la infraestructura de Google, podrías romperlo. ¿Sabes cuántos billones de dólares es eso? Obviamente la computación cuántica sí sé que es una gran amenaza, pero eso no quiere decir que va a morir, es que se va a ampliar. Hoy por hoy no está permitido por el gobierno. Es ilegal utilizar 512 bytes, es ilegal, por un tema de que la firma criptográfica no lo soporta 40. Pero es un tema de aceptación, por lo pronto, en algún minuto va a pasar. ¿Ok? No creo que eso se haya entendido mucho los que no son técnicos, pero la pregunta que me hizo es una pregunta técnica. La base de datos es incorruptible, ayuda, ¿saben qué pasa? Es muy barata, súper barata. 150.000 documentos te cuesta centavos. Es mucho más barato que la firma digital. Y lo tienen replicado en 40.000 servidores. El día lunes, yo estuve invitado este lunes, se hizo el lanzamiento en Perú de LackChain. LackChain es un blockchain latinoamericano y nada menos auspiciado, financiado y lanzado por el BIT. Y exclusivamente para ser usado en entidades públicas o para temas sociales. Gratuita por 3 años. Es una excelente oportunidad de que se organice un equipo y comiencen a pensar en Contraloría, normarlo, obligarlo a utilizar un sistema de evidencia digital. Simplemente es una norma, si tú tienes que implementar. Es más, pongan ustedes un nodo. Pongan un nodo, hacemos un convenio con el BIT, le dicen al BIT, necesitamos que nos pongas una infraestructura, darnos gratis por 3 años. Entidad del Estado, necesito que registren acá. Solo firma criptográfica, o sea, van a guardar 40 caracteres, pero es suficientemente inteligente el sistema para alertarte cuando algo pasa. No existe un único punto de fallo. ¿Cuál es la ventaja? Miren, ustedes, ¿cuántas veces han escuchado la palabra el sistema se cayó? ¿Saben por qué pasa eso? Porque hay un único punto de fallo. Cuando esa base de datos se cae el sistema. Imagínense 20.000 bases de datos en el mundo. 20.000. Se cae una y dicho paso se cae a cada rato. Se les va la luz, se apagó, se malogró, no importa, se cayó y el sistema coge una de las 20.000. Y eso por eso se dice que no existe un único punto de fallo, existen 20.000 puntos de fallo. Entonces, alguien tiene que estar vivo en un momento del tiempo. No es posible que todos se caigan juntos, ya se vuelve bastante poco probable. Quiero que más o menos lo entiendan. El consumo energético mundial, el 30% del consumo energético mundial, hoy por hoy se está gastando en la minería de blockchain. Para que ustedes se den cuenta la importancia que se le está dando esta tecnología en el mundo. O sea, está gastando ahora más energía que lo que gasta Perú. Léanlo.
Explique qué es minería. Minería es el proceso que esos algoritmos criptográficos que hacen para validar que lo que estás grabando es correcto, genera mucho esfuerzo, que fue lo que dijo el señor, la prueba de esfuerzo es muy fuerte, que requiere que los computadores estén prendidos procesando muchas cosas matemáticas. Ese proceso consume mucha energía. Por eso que los grandes mineros son personas que al lograr hacerlo esto y que lo hace más rápido, el que logra resolver una especie de acertijo, se le paga $90.000 cada 30 minutos. Hoy por hoy, con el precio de ahora. Entonces todos compiten por querer hacerlo, son $90.000. Pero los que están ganando son los países que están en lugares de baja energía. ¿Y cuáles creen que eran? Estaban muchos en Venezuela, que no lo crean, eran empresas chinas. Cuando apagaron la luz, imagínense, pues recién otros comenzaron a ganar, porque allá el consumo es barato. En realidad se está utilizando mucha energía, porque esto cada 30 minutos tiene que correr unos procesos matemáticos que hacen que el procesador consuma corriente. En el Perú una granja, el Lurín, una granja de computadoras minando. Se llamó el famoso proyecto Perú Coin. Finalmente el costo de energía es muy alto en Perú. El proyecto se terminó fallando, ¿no? Los mineros más fuertes de blockchain se encuentran afuera. Ojalá, lo que les estoy hablando ahora son las minería de Bitcoin, de las criptomonedas. En este caso, LackChain, que es la red, por ejemplo, del Bit, la que está fomentando el Bit, que es una copia de un proyecto llamado Alastria de Europa, que funciona perfecto en todo el gobierno público, tanto así que el que lo está pagando Alastria ahora ya no es el Bit, lo está pagando el gobierno de España. Y va a pasar a la Comunidad Europea. O sea, es una excelente oportunidad para que Perú comience a tomar esta tecnología. Ahí no hay minería. Ahí simplemente todos los nodos que hacen lo hacen por buena fe, por buena voluntad. LackChain. L-A-C, chain de cadena. Sí. La parte chain y adelante Lack. L-A-C. Hay un consenso vía algoritmos, que fue lo que hablábamos, y obviamente esto genera transparencia. ¿Ustedes saben lo que es un código QR? ¿Han escuchado hablar de código QR? ¿Tienen lectores de código QR en sus celulares? Okay. ¿Qué diferencia hay entre tener una base de datos? Imagínense, ustedes llevan este proyecto, oye, nos parece interesante tener una gran base de datos donde se grabe todas las órdenes de compra, se identifiquen todas las órdenes de compra, donde tengamos todas las visitas del personal clave de cada orden de compra, donde tengamos todos los documentos de actas y con fecha y hora en que se firmó, donde el sistema solo nos avise cada vez que no coincida la fecha de firma con la fecha que debió firmar, que no coincida la visita con la cantidad de horas que decían los términos de referencia. Y como yo no me voy a leer todos los procesos, así sea menor cuantía, así sea menos de 8 ITs, quiero que al final del día nos bote un listado de todo lo que hay que auditar, con las pistas suficientes. Si ustedes se van y dicen estos sistemas, te dice, bueno, más o menos unos $3 millones para una base de datos. El disco, yo calculo documentos, órdenes de compra, datos. Yo asumo varios millones de dólares en disco. Es más, dudo que existe esa capacidad de disco para guardar todos los documentos digitalizados. Y segundo, cada entidad te va a mandar digitalizado cada documento por internet. Vamos a tener que tener un ancho de banda más grande que Telefónica del Perú. ¿Se han dado cuenta que técnicamente es un dolor de cabeza? Pero resulta que usando blockchain no me vas a mandar el documento, me vas a mandar 40 caracteres. No me vas a mandar la orden de compra, me vas a mandar 40 caracteres. No me vas a mandar las visitas, me vas a mandar 40 caracteres. Y utilizando algo, que acostumbres ese nombre, que eso nos va a acompañar dentro de los próximos años de nuestra vida, un smart contract, un contrato inteligente que se crea automáticamente ante cada orden de compra. Este smart contract es capaz de identificar que no se está cumpliendo el acuerdo. Es decir, tu smart contract, que se va a crear en automático cuando se crea la orden de compra, cuando detecte que hay algo que no se está cumpliendo, por ejemplo, esa visita, la persona no está viniendo la cantidad de tiempo, es más,
Así viniera a partir de ahora hacia adelante, no podría haber participado el 75% que decía las bases del personal clave. No es posible, hoy por hoy, que haga la capacitación que decía de 5 días, 4 horas diarias, cuando el proyecto termina mañana. Eso es reglas que todas conocemos y se pueden automatizar. Y eso se puede automatizar en la blockchain porque justamente hay un concepto que se llama smart contract, crear contratos inteligentes que son autoejecutables, que no es un contrato, no es un papel, sino es un código de programación inteligente que hace que se cumpla y alerta y hace algo cuando no se está cumpliendo. En este caso va a ser avisarle a ustedes. Y ustedes solamente van a ir de frente a decirle, dame el documento 45, dame la visita 816, dame el documento tanto, listo. Mira, acá hay un fraude. Ustedes han escuchado hablar de que SUNAT te visita cada rato y te dice, tráeme el documento tal, porque acá hubo algo raro, se le levantó una alerta, ¿no? Una alerta de que algo raro pasó, sus sistemas pasan y hay personas que vienen a verificar, pero son alertas. Y la infraestructura de SUNAT es abismal para poder soportar eso, obviamente porque genera detección temprana del caso de un fraude tributario. Pero ustedes no necesitan una gran infraestructura. Además, ni siquiera les podría costar mucho dinero porque el blockchain se lo podría dar por 3 años, incluso a todas las entidades del gobierno. ¿Cómo? Lo está evaluando, pero no, él utiliza la tecnología que son millones de dólares lo que le cuesta a sus equipos. Tienen que dar equipos millonarios, pero tienen el presupuesto, ¿no? Ellos son dueños del presupuesto. Entonces, la diferencia entre los dos, al margen de los costos, es que una base de datos, ¿ustedes creen que la gente de sistemas no podría insertar un registro en la base de datos? ¿Ustedes creen que no? Independientemente de su calidad humana, no la quiero cuestionar, me estoy refiriendo, tecnológicamente, ¿cree que se puede? Sí. Se puede insertar, se puede eliminar, se puede modificar. O sea, ¿de qué te sirve tener un log si puede ser eliminado? ¿De qué te sirve tener un log si puedo modificarlo y ponerle otra cosa? ¿De qué me sirve tener alertas si las alertas a mis amigos se las elimino? O sea, es que la tecnología lo permite. Mientras lo permita, si hay un ser humano que se presta, lo va a hacer. Uno o varios, ¿no? Porque obviamente hay mecanismo de control en cada entidad que hace que sea bien difícil hacerlo. Pero siempre la tecnología lo va a permitir, solo que necesito tener a más personas. Si no, pregúntale a Orellana cómo logró engañar. Por eso es que la gente de registros públicos está en la cárcel, por eso es que hay notarios comprometidos y que lo lograba porque rompió los sistemas. Los rompió. No solo la norma, rompió el sistema, porque el sistema decía que era de él. Y decía que era de él porque era tan fácil como hacer un update en una base de datos. Y le pongo el nombre que si quieres lo puedo hacer que sea del Príncipe de Asturias. Si yo tengo acceso a la base de datos, le hago el update. Luego lo vendes, cuando venga, el registrador va a decir, sí, es lo que dice la base de datos, le creo, listo, pasa. Se vendió, se compró, se pagó, el notario también lo vio, todos lo vieron, se vendió. Y cuando entró 5 días después le cambio. Y esa persona cuando dentro de 4 años aparecía, se da cuenta que había sido vendido. Y fue un update en una base de datos. Por eso que hay gente que está inculpada, ¿no? En los bancos, fíjense lo que hacía la gente de los bancos. Hay varios de los bancos que han hecho cambios en las bases de datos. Muchos bancos. Imagínense una entidad de gobierno que no tenga el presupuesto para tener medidas de control, como los tiene registros públicos, que es posiblemente una entidad que puede sonar de mayor grado de tecnología. Bancos que tienen tecnología de punta, su core business está en los registros que tiene guardado y se la hacen. Imaginen entidades de gobierno, gobiernos regionales, municipales, que tienen presupuesto bajo, que la gente tiene un alto nivel de rotación, no tienen un control real, no tienen software de... Imagínense las cosas que pasan, ¿no? ¿Cierto? Todos estamos asesorando una municipalidad, nos dio risa porque su sistema tenía 5 tablas. El sistema de recaudación, 5 tablas. Yo le digo, ¿y tú qué te has auditado? Claro, cada año nos auditan, acá están como 10 auditorías. Y yo digo, qué raro, ¿y por qué es así? ¿Por qué crees que los últimos 2 alcaldes están en la cárcel? O sea, claro, puedes meter a la cárcel, pero pudiste haberlo evitado el primer día usando esta tecnología. Pudiste haberlo evitado de distancia, o sea, y eso es lo que tiene de bueno y lo que ha hecho esta tecnología
Imagínense que el BID ha creado un observatorio mundial para evaluar esta tecnología. Y en el Perú ya se creó. Si en algún momento alguno de ustedes quiere profundizar el tema, me avisan, los contactos con la persona. Se ha creado, se llama BitLab, que no tiene nada que ver con el financiamiento BID, no tiene nada que ver, es un laboratorio que viene de un gran fondo de 800 millones de euros a nivel mundial, y para Latinoamérica han asignado 300 millones de euros. Perú es uno de los pocos países que el gobierno no se le ha acercado a aprovechar nada. Los está regalando el dinero siempre que sea para generar transparencia o ayuda social. El único proyecto en Perú que se está evaluando es una comunidad que tiene lana de alpaca y lo que quiere es evitar el abigeato, controlar el abigeato, y también que a la hora que alguien compre la lana sepa que esto viene de procedencia de la comunidad y que no es de una, no sé si vicuña llama, lo que sea, de un animal que ha sido conseguido robándoselo a una comunidad, con identificadores y todo el tema. Están en ese servicio de investigación, están evaluando esa posibilidad. Yo soy parte de ese equipo, estoy evaluando esa posibilidad. No es fácil porque hay que entrar a cómo identificar por el pelaje, sacar una especie de huella digital que permita saber la procedencia, ¿no? No es fácil. Se está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, se está haciendo un proyecto para el tema de la tala en los bosques de la Amazonía, para tala legal. Se está haciendo también proyectos de blockchain auspiciados por ONGs para el tema de la minería ilegal. No sé si lo saben, ya se creó en los países africanos un blockchain donde si no se queda registrado ahí la trazabilidad de los diamantes, ya no se puede vender ese diamante en ningún lugar de la Comunidad Europea ni de los Estados Unidos. A Perú ya le dieron plazo que si no genera trazabilidad del cacao para el tema de esa sustancia venenosa que viene, no se va a vender a partir del 2021, no va a entrar. Hoy por hoy está entrando en zonas restringidas, pero en 2021 ya no va a poder entrar. Cambio, no sé cómo se llama eso. Sí, el cambio, ya no se va a poder entrar. Y si no se demuestra trazabilidad real de procedencia del agua, porque al final la persona, o sea, cuando nosotros vemos la persona que está sembrando, le está entrando agua que viene de los relaves, y esa agua sale, y eso es una de las circunstancias, uno de los motivos, porque también está en el abono, está en muchas cosas, uno de los motivos. Pero ¿sabe qué pasa? Que si hubiera blockchain y si se hubiera puesto en el agua, el seguro de la mina le pagaría a esas personas, porque esa persona se va a enterar que su producto no califica cuando terminó toda su producción. Cuando su producción esté terminada y lo lleve para que sea certificado, en ese momento se entera que no sirve. Pero como no tiene cómo demostrar que fue por el agua, porque hay otras circunstancias que también pasan, él simplemente lo único que le queda es no pagarle al banco que le prestó el dinero, ¿no? Y afectando la economía porque aumenta la tasa de morosidad. Y nos afecta a todos nosotros. Pensémoslo. Cuando tú registras en blockchain, perdón antes que me vaya, cuando registras en blockchain algo, se registra por dos motivos. Uno, para demostrar que existió en un momento del tiempo. O sea, si está ahí, vas a decir en qué fecha fue. 20.000 computadoras no pueden cambiar la fecha, todas sincronizadas. Es más, para que esto funcione matemáticamente, ese consenso matemático, las fechas tienen que estar sincronizadas. ¿Ok? Por lo tanto, el registro de existencia, si hay algo que tú registras ahí, eso pasó ese día. La fecha es irrepudiable. Pero como la ley peruana no ha reglamentado, por ahora, no ha reglamentado el uso de blockchain para tener una fecha certera. ¿Ustedes han escuchado hablar de la firma digital? La firma digital, ¿qué manifiesta? La voluntad, ¿verdad? Pero no la fecha. La fecha, ¿qué lo hace? El time stamping. ¿Han escuchado ese término? ¿No? Cuando tú, en este caso RENIEC está dándoles un software a la mayoría de entidades públicas para que hagan firma digital con el DNI, ¿verdad? Ese software está acreditado por Indecopi, pero manifiesta que soy yo, pero no cuando lo firmé. Para saber cuándo lo firmé se utiliza un timestamping, que es una autoridad de sellado de tiempo. Por ahora hay 5 en el Perú, por ahora. Pero ya acaba de calificar RENIEC y se lo va a dar gratis a todas las entidades. Pues reglamenten que se use. Que se use, porque ahora es gratis. Se lo va a dar RENIEC a todos, solo entidades públicas, obviamente le va a dar. Pero otra forma de hacerlo es usando blockchain.
no tienes que pagar a nadie y es mucho más certero que ese mecanismo. Y les explico por qué. Cada vez que tú firmas se va a conectar a internet. Blockchain no necesita conectarse a internet, va a estar en tu red. Va a haber un nodo conectado a tu red, grabando la información, y este nodo está conectado a una gran red mundial, para que no lo puedan modificar. Entonces, el registro de existencia prueba que algo pasó en ese momento. Aunque no lo crean, estamos haciendo un proyecto con registros públicos, es un piloto. Ustedes deben saber, la normativa que ahora va a hacer que registros públicos pueda permitir registrar, hacer registros mobiliarios. Eso significa las garantías. Yo te digo, ¿sabes qué? Te voy a dejar en garantía mi computadora, préstame $100. Vamos a entrar y lo vamos a registrar, y quede en garantía. Si en algún momento alguien lo comprara, mi computadora de segunda mano, y yo no le pago, él me va a ejecutar y va a ir a quitárselo porque se la vendí, ¿no? Es como lo mismo que pasa con las casas, pero para ahora no inmobiliarias, sino para mobiliarios. Para registros mobiliarios. Y lo estamos evaluando la posibilidad de hacerlo con blockchain. Estamos ahorita haciendo 2 pilotos, una alta probabilidad que se pueda hacer. Y el otro es el registro de activos digitales. ¿Qué significa? Poder hacer trazabilidad. Por ejemplo, registrar una orden de compra, no solo por decir que hoy día se dio la orden de compra, sino para hacer toda la trazabilidad de la ejecución. Todas las visitas que hubo, todas las actividades, los documentos relacionados, todo. Y con un contrato inteligente capaz de alertarnos cada vez que algo pase. E incluso el proceso de auditoría también va a ser auditado. Ese es un proceso de trazabilidad. O sea, imagínense que el sistema alertó. La persona fue, pero no hizo nada, va a volver a alertar. No sé cuál es el que sigue en distancia, Poder Judicial o lo que sea, pero va a volver a alertar. Y hubo acá algo raro, porque nadie cerró el caso. O sea, acá el sistema no se puede equivocar. Entonces, si se tiene que equivocar, alguien tiene que poner en una circunstancia la regla y decir, no, efectivamente eso no ha pasado. Y lo bonito de todo esto que es público, puede ser validado por toda la ciudadanía. ¿Pero quiénes? A los que les interesa. Aunque no lo crean, las personas que van a tener en Perú compras, su orden de compra tokenizada, el término de registrar en blockchain se llama tokenizar. La orden de compra, que es un documento, un papel, cuando lo tokenicen, todos los que estuvieron o lo postulan van a poder ver si su oferta está incluida. Van a poder ver cuando la competencia, o sea, la misma información que hoy por hoy la podrían pedir, por transparencia, la podrían pedir, pero ahora se les va a mostrar. Y se les va a mostrar que se encuentra en el documento criptográficamente y ellos van a poder saber que eso existe. Van a poder saber si se ejecutó. Van a poder saber si lo terminó, si lo logró. Porque si te interesa, lo sigues. El problema va a ser de que tienes que saber cuál es el token. De alguna manera estar involucrado, relacionado. Y si no, pues lo único que te quedará es ir a la entidad, decirle, mira, quiero el proceso de tales empresas, te va a dar el token. Si ese token lo comienzo a seguir, va a comenzar a mostrar la información. En otras palabras, muestra la información criptográfica a quien conoce del token, a quien sabe el token. Igual que Bitcoin, los que quieran entrar a Bitcoin es exactamente igual. Yo no sé quién transfirió plata, sé que están transfiriendo a alguien con una cuenta a otra cuenta, lo dice, pero no tengo idea quién es y por qué le manda, no hay forma. Todo está criptográfico, incluso el motivo también está criptográfico, también su hash. Pero si yo supiera de qué se trata, lo puedo validar que se dio. Por ejemplo, si la transferencia fuera para mí, yo puedo ver que efectivamente esa es mi transferencia. Yo sí lo puedo comprobar. Vamos a hablar del notario digital, que son los casos de uso. Imagínense un documento que ustedes simplemente, vamos a imaginar que ahora ustedes no tienen blockchain interconectado porque es la realidad. Pero imagínense que tengan un documento que ustedes hacen auditoría, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense leer un código QR y te trajo todo el expediente. Todo. ¿Un mundo ideal? ¿Un mundo perfecto? No es lejos, no está lejos. No está lejos de hacerlo, es voluntad. No es ni caro. No es caro. Para que tengan una idea, le costó 30.000 soles tokenizar las órdenes de compra Perú Compras. Registrarlas en SQL Server con un convenio que tienen ellos, les cuesta más de $500,000 al año. Tokenizarlas en blockchain, 30.000 soles.
No es caro. Para nada. Es voluntad. Es querer hacerlo. Querer mostrar transparencia. Pero mejor sería si estás obligado a hacerlo, ¿no? Si estoy obligado a hacerlo, tengo que implementarlo. Ahora, obviamente también hay, como dijo, hay varios sabores y varias marcas. Tener modo blockchain hay de IBM, que puede costar, no sé, $100,000, $150,000, $200,000, Oracle, todo. En este caso es porque está subsidiado, digamos, por el proyecto este del BIT. Pero claro, en 3 años ya no va a ser gratis, posiblemente ahí sí donde te toque gastar, pero 3 años es suficiente para que lo pruebes. Y si la eficiencia demostrada que funciona, pues en ese momento elegirás el proveedor que quieras. Pero probar, sin invertir dinero, es espectacular. ¿O no les parece? Entonces se puede normal. ¿Qué es lo que me logra? Me logra ver... Yo les hago una pregunta y con esto quiero que por favor imagínense ese mundo en la auditoría. Ustedes tienen por un lado una entidad que emite un documento. Estamos hablando del PIDE y acá tengo otra entidad que emite otro documento. Imagínense una empresa que emite, voy a hacer un ejemplo, a ver, de negocio que conozco. Nosotros hicimos el proyecto de Mincetur y lo conozco ese, y lo voy a tomar el ejemplo de Mincetur, la dirección de casinos. Por ejemplo, ellos, para poder permitir importar máquinas tragamonedas, emiten una autorización expresa de importador, ¿cierto? Es un documento que para poder otorgarlo hay unos requisitos que la persona me debe presentar. Entre ellos, ¿cuáles son? Vigencia de poderes, constitución de empresa, declaración jurada, ¿cierto? Y además un contador público colegiado peruano habilitado para que nos haga el proceso de importación y sea el que firma. Y si ellos lo cambian, ¿qué tienen que hacer? Tienen 30 días para hacerlo, si no, técnicamente su autorización queda inhabilitada, ¿cierto? Por incumplimiento de requisito. ¿Todos estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Cómo funciona en la práctica? Abro mi expediente, lo meto por meses partes, lo evalúan, me aprueban, me dan mi papel. Y el empleado que yo había metido ya renunció hace tiempo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que el Estado lo sabía. Porque esos contratos van al Ministerio de Trabajo. El Estado lo sabe, está. Pero nadie más sabe, está en algún contrato reportado del Ministerio de Trabajo. ¿Cierto? SUNAT en ese momento ya sabe que ha cambiado el representante legal. ¡Sabe! Registro Público sabe que ha cambiado el representante legal porque él ha sido el que lo ha registrado. Pero Mincetur no lo sabe hasta que no entre un papel que le diga que ha cambiado. O hasta que ellos vayan a preguntar a CEPIDE para ver si hubo un cambio. Eso significa, más o menos, para hacer una analogía, que si nosotros usáramos CEPIDE para ver los requisitos, es más o menos como que yo cada 10 segundos me ponga a ver en mi teléfono. ¿Aló? ¿Alguien me está llamando? No, allá. ¿Cuántas llamadas perdería si yo pretendo, imagínate que este teléfono no timbrara, no supiera cuando me llaman? La única manera de saber es, ¿aló, hay alguien ahí? No, no hay nadie allá. ¿Cuántas llamadas perdería? Es exactamente lo mismo si usamos CEPIDE. Imagínense ahora un mundo con blockchain. Se registró el documento de la autorización expresa se ha registrado en un token y está asociado al documento que la otra entidad que también está tokenizado. Cualquier cambio que haga, el smart contract tiene la responsabilidad de alertar a todos los que lo hayan consultado. En otras palabras, imagínense que cada vez que ustedes hacen una consulta en el PIDE les diga, ojo, esta es la respuesta. Por ejemplo, ¿tiene requisitoria? No, no tiene. Perfecto. Pero ojo, si la tuviera esta persona te voy a avisar. Sí, me avisas. ¿Y cuál es el expediente? El 816, listo. Cada vez que si esto pasara yo te aviso. Sería el mundo perfecto, pero así no funciona. Blockchain en su forma natural sí lo hace. Así se construyó la tecnología, para pensar en esa forma colaborativa, de entidades que no se conocen. O sea, el Ministerio de Trabajo, cada vez que recibe un cambio, si alguien en algún momento le preguntó si esa persona trabajaba ahí, tenía un vínculo laboral, él respondió que sí. Dijo sí en el blockchain, dejó la respuesta sí en el blockchain, no puede negar que él respondió eso en el PIDE, pero además, cuando hay un cambio te avisa.
Si el colegio de contadores le acaba de quitar a ese contador la colegiatura, tú te enteras. Y no solo tú, todos los que tienen un contador se enterarían. Si estuviéramos en un mundo de blockchain. Que dicho paso, estamos celebrando con el colegio de contadores. Se ha empezado con las firmas. Se ha empezado con las firmas. Los que son contadores van a ver que estamos primero en la primera capa, que han sido los que están en el tribunal, en esto. Después va a pasar a los que hacen el tribunal, esos que inhabilitan. Y de ahí va a bajar ya a todos los contadores en general el tema de darles el toque y tokenizar su colegio. O sea, si cada entidad quisiera en cualquier minuto preguntar si es colegiado, cuando haga la consulta, tú te puedes decir, avísame a mi blockchain. Miren el blockchain como tu servidor de correo. Oye, pero es al revés. No te voy a preguntar, sino te consulto y me suscribo. Me suscribo. ¿Sabes qué? A mí me interesa que me avises por la colegiatura 819. Pregunta, ¿estable? Sí, estable. Perfecto, avísame cualquier cambio. Listo, te aviso. Y te aviso en tiempo real, cuando se dé el cambio. Y él le va a avisar no solo a ti, a todos los que se hayan puesto ahí. Incluso si yo, mi abogado que me está defendiendo, el cual tengo la esperanza que me defienda, estoy a 10 días de mi juicio y lo acaban de quitar y me voy a enterar el día de mi juicio y nos diga, oye, el que te va a defender es otro porque la verdad me acaban de quitar la colegiatura. Pero él no me va a decir eso, me va a decir, no, ¿sabes qué pasa? Estoy full. ¿Verdad? Por eso le decía, imagínense un mundo donde no se pueda mentir. Y solo es voluntad. Pero como esa voluntad no se puede hacer de otra manera sin normal. Ustedes, Indecopi y la OCE, si no comienzan a normar por voluntad propia, son muy pocas las entidades serias que lo quieren hacer. Bueno, lo está haciendo una municipalidad porque los últimos 2 alcaldes están en prisión, ¿no? Obviamente él entró y dijo, yo no quiero ir a prisión. Entonces lo primero que es, quiero que me pongas blockchain por todos lados, le estamos poniendo por todo sitio blockchain. Entonces hasta en las cámaras. Para que el video no se modifique, no se elimine, no se borre, no se adultere el video. Se asustó, él no quería ir a prisión, ¿no? Ya se imaginarán de quién estoy hablando, ¿no? Y también en el SUSAT, digamos, también métele todo, hasta cobranzas, todo, no quiero saber nada, no quiero ningún problema. Trazabilidad de uso, trazabilidad de cumplimiento de requisitos, que es lo que estaba hablando. ¿Se imaginan ese mundo? Qué perfecto sería, ¿no? Es más, imagínate que ustedes les avisan lo siguiente. Pónganse ahora a pensar en mi sector. Miren, todo está tokenizado ya. Estamos en el mundo blockchain. Todos tokenizados. Por reglamentación, que sería espectacular. Porque lo han reglamentado. Es más, hay muchos abogados como Abel Reboredo, como Eric Iriarte, que estarían encantados de asesorarlo para hacer la norma. El reglamento. Si quieren hacer un proyecto de ley, se puede hacer un proyecto de ley. Se está como referencia. Chile ya lo está haciendo. Chile lo está haciendo. Es el primero que dio el primer paso. Si alguien de ustedes tiene el poder o la llegada y quiere comenzar a implementar, es momento de hacerlo. Si se reglamenta, imagínense este mundo, ¿ah? Yo sabía que tenía una autorización, pero tampoco puedo estar todo el día controlando. Mi día a día es otro. ¿Cierto? No, mi día a día es otro. Es seguir dando autorizaciones, haciendo fiscalizaciones. Pero de pronto, el sistema me alerta que el contador de la empresa, no sé, Perú Games, de la empresa tanto, su contador ha sido eliminado. Entonces yo con la compañía, también a la empresa le ha avisado. Pero mi procedimiento es mandar una carta, señores, habiéndonos enterado por el sistema de esto, por favor confirmar, además, habiendo verificado, porque también lo volví a verificar el colegio de contadores y efectivamente la persona está inhábil, coloco el expediente, le mando una carta y le digo, señor, de acuerdo a la ley, usted tiene 30 días para avisarnos quién es el reemplazo, pues no. Mientras tanto, no puede importar. Pero resulta que es una entera que acaba de importar. Y como todos estamos en un mundo tokenizado, le acaba de avisar a mi sector. Ey, pero espérate, acaba de importar cuando todavía no, y así comienza todo el ciclo. ¿Lo ven? Y si no actúa la entidad, se acaban de enterar ustedes. Y les viene todo el expediente. Pero el expediente le va a llegar puras firmas criptográficas con enlaces a los datos. Le va a llegar todas las pistas de auditoría. Todas. Con firmas criptográficas, donde cualquier cosa que ellos te muestren, tú tienes cómo comprobar si es eso lo que tienen que entregar.
Esto sí es perfecto. Las pistas son válidas, sigo la ruta y te hicieron el trabajo. ¿Verdad? ¿Se puede prevenir delito? Sí, perfecto. Quiero terminar con esto, perdón un minuto. Esto es lo que sucede con blockchain. Blockchain constituye, quiero ya cerrar porque la verdad que la hora se nos fue. A mí me apasiona mucho el tema y ayer estuve dando una clase a una amiga y me quedé de verdad, se quedaron todos hasta las 10:30 y no se dio cuenta que la clase era hasta las 9:30. Lo que quería decir es que blockchain en realidad representa y constituye. Ustedes se han puesto a pensar que ustedes va a llegar un momento en que ¿saben lo que van a auditar cuando el PIDE funcione? Porque el PIDE ya está funcionando, ¿ah? Es una excelente iniciativa pero ¿saben lo que van a tener que auditar ustedes? Cuando se le haya dado una arma a una persona que tiene requisitoria. Ustedes van a ir a auditar y ¿saben lo que va a pasar? Va a pasar que una entidad dice, cuando yo consulté al PIDE, el PIDE me dijo que no tenía. El PIDE va a decir, bueno, yo no respondo nada, quien te respondió fue requisitorias. Vamos a requisitorias. No, Milón dice que yo sí te dije que sí tenía. ¿Quién miente? ¿A quién culpas? ¿Sabes lo que va a pasar? Que la policía te va a decir, yo tengo un log, mira, acá está mi log y acá dice, esto te respondí. Te vas a la otra entidad, le dices, no, mira, acá está mi log y dice que no, que me respondió que no tenía. ¿Quién miente? Y lo peor es que los dos podían haber dicho la verdad, solo que se registró 30 minutos después. Oye, pero 30 minutos después, sí, pero yo tengo la consulta al inicio. Luego esto hasta que lo firman, ya no consulté, pues, ¿no? O sea, no hay forma. Yo consulté en el momento, armé el expediente, estaba limpio, lo fui pasando, los papeles, después de 10 días salió la autorización. Resulta que tú lo metiste media hora después de la consulta que lo hice. Hasta incluso decían la verdad. Blockchain soluciona ese problema. Y solo los dejo a los que quieren leer sobre ese tema. Se llama El gran problema de los generales bizantinos. Es decir, donde cualquiera de las partes comprometidas puede mentir. Léanlo y eso es lo que justamente resuelve el blockchain. Muchísimas gracias. Sí, te lo voy a pedir. Estaba a la mitad. Yo mañana en la página de la escuela. ¿Puedes dar atrás, por favor, para que vean que es un blockchain? ¿Cuál? El de atrás. Para que no crean que eso se registra en blockchain, así. Código QR sin firma criptográfica. O sea, no hay más que eso, no hay data que es vulnerable, o sea, no es una base de datos Oracle, sí puede ser, sí. Esas son las cosas que se ven. Bueno, pues solamente para finalizar la charla, agradecerles a todos por su presencia. Evidentemente que es un tema, todo lo tecnológico es apasionante, tanto el tema de transformación digital, tanto el tema de mejora por procesos, como blockchain, pero la gran pregunta que se queda ahí un poco en el aire es si la Contraloría General de la República pues tendrá la capacidad luego pues de auditar y controlar toda esta tecnología que es recién nueva aquí en el país, pero que se viene como una ola. Es decir, no, es inevitable que esta tecnología no se utilice por las ventajas que trae, ¿no? Es inevitable. Y por los costos que también José nos estaba diciendo, que es la que acompaña, pues son muchísimo menores a las tecnologías anteriores.